Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para cantarte, para alabarte. Ahora que abrimos tu palabra, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a comprenderla y nos ayudes a vivir de acuerdo a estos principios, Señor. Si pensamos diferente, si tenemos opinión diferente a lo que tu palabra dice, ayúdanos a tener el corazón dispuesto a cambiar, para cambiar lo que pensamos y sustituir por tus pensamientos, por tus decisiones, por lo que tú nos enseñas, Padre. Pedimos tu bendición, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento por favor. Génesis capítulo 34 en su Biblia. Como usted puede ver en el boletín que recibió en la entrada, en la parte central, como siempre, tenemos el bosquejo del mensaje. Usted puede observar que queremos contestar una pregunta: problemas en el hogar. Y la verdad es que los hogares, los matrimonios, llegamos a enfrentar problemas y dificultades. Eso no es noticia. Pero quisiera que tratemos uno de los problemas que como familias, como hogares, nosotros debemos saber qué dice la palabra de Dios para que cuando se presente esos problemas podamos enfrentarlos y podamos hacerlo de manera correcta, de manera adecuada. En Génesis 34, la Biblia nos relata una historia de una muchachita de entre 15 y 17 años que fue violada. Y todo el relato se centra en esa historia, donde podemos observar las consecuencias y lo difícil que fue esta situación en la familia de Jacob al observar a su hija cómo es violada. Por supuesto, esta hija, llamada Dina, no tuvo culpa de ser violada. Por supuesto, el responsable es el que debe asumir la culpa. Pero sí observamos que Dina, esta muchachita, tomó decisiones inadecuadas que hicieron que ella se exponga a situaciones donde para una muchachita son difíciles. El versículo 1 de Génesis 34 dice: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. La frase ver las hijas del país es bastante significativa. La Biblia nos enseña en un pasaje en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Un creyente debe recordar que está en medio de un mundo pecaminoso. La gente que no conoce del Señor, con esa gente vamos a relacionarnos día con día. Probablemente en nuestro trabajo tenemos muchos compañeros que no conocen del Señor, que no son creyentes, y nos vamos a relacionar con ellos. Pero la Biblia sí nos enseña a nosotros, los hijos de Dios, que debemos tener mucho cuidado con establecer amistades cercanas, profundas con esas personas, porque esas personas pueden llegar a influir de manera negativa en nuestra vida. Esta señorita, 17 años, un día quiso salir a ver a las hijas del país. La comunidad israelí estaba ahí y alrededor de ellos había gente no creyente, comunidades no creyentes. Ella, con poca prudencia, llega a salir de la casa a observar
y ver a las hijas del país. Es importante comprender cómo el historiador Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, llega a percibir esa frase, llega a explicar esa frase, a ver las hijas del país. Y usted observe, él dice: participar de una fiesta de los siquemitas, las festividades irreligiosas e incluso paganas. Entonces la frase ver a las hijas del país tenía la idea de que esta muchachita le dice a su papá: papá, dame permiso para ir a una fiesta. Y esta muchacha va a esa fiesta. En esa fiesta, caracterizada por ser irreligiosa y muchas veces pagana, un hombre le llega a conocer. Era un hombre de la aristocracia, era el príncipe de la nación de los siquemitas, y le llega a conocer. Y algo observa este príncipe en la muchacha que le llama la atención. Seguramente su juventud, su belleza le llamó la atención a este hombre, y van a establecer una relación tremendamente dañina y trágica entre ellos. Él va a violarla. El versículo 2 nos dice: y la vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Es interesante, y usted puede observar en la pantalla cómo se llega a describir lo que implica una violación. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, por favor, David. En la siguiente. Observe. En el versículo 2 se describe a la violación como una deshonra. Se habla en el versículo 5 de amancillar, el versículo 7 utiliza el término vileza, y el versículo 31 muestra cómo la violación es tratar a una persona como una ramera. ¿Sabe? El aspecto sexual en nuestro mundo, el tema del sexo, está totalmente descontrolado. Aquí observamos cómo este hombre observa a una muchacha, le gusta lo que ve, y sin siquiera que ella sin tener consentimiento de ella, este hombre satisface su deseo sexual. Palabras fuertes se utiliza aquí. La palabra deshonra, como usted puede observar, tiene estas connotaciones: violar por la fuerza, habla de impureza, nadie quiere casarse con ella. Era tremendo el acto de violación que había cometido este hombre. Eso es lo que implicaba ser deshonrada. Esta mujer no iba a volver a casarse, nadie va a querer casarse. Pero otro término que se utiliza es vileza. Es un pecado que ha injuriado a una familia o una comunidad. Maldad perversa y sin sentido. Es un crimen contra el honor. Así es que lo que este príncipe llega a hacer, descontrolado en el aspecto sexual, llega a unirse, llega a deshonrar a esta muchachita. La Biblia nos habla de otros ejemplos de violación. Segunda Samuel 13 nos habla de esto. Y cuando un hombre, en este ejemplo de Segunda Samuel, llega a violar a una mujer, la reacción de este hombre es menospreciar a la mujer que había violado. En este escenario observamos que sucede algo diferente. Este hombre viola a Dina, y después de la violación, este hombre llega a enamorarse de esta muchachita. Esto era una maldad. Es interesante ver que el versículo 2 dice: y vio Siquem, hijo de Hamor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella.
¿Cómo ve usted al sexo opuesto? Hombre principalmente. No es problema de hombres nomás, pero sí es un problema mayor en el caso de hombres. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves al sexo opuesto? ¿Cómo ves a tu compañera de trabajo? ¿Cómo ves a tu vecina? ¿Cómo ves a tu compañera en la universidad? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves a una hermana dentro de la iglesia? ¿Cómo observas a tu enamorada? ¿Cómo la miras? Descontrol sexual. Empezó por una pecaminosa manera de ver. Vio, tomó y se acostó. Quizás nosotros no lleguemos a ese punto. Pero la Biblia dice que ver con codicia es igual que haber hecho el mismo acto. Necesitamos los hombres tener mucho cuidado de cómo miramos al sexo opuesto. Necesitamos que las mujeres se vistan de manera santa, de manera casta. Usted se ha dado cuenta, en nuestra iglesia no hay problema de cómo nos vestimos. No venimos todos los domingos de terno, algunos lo hacen y está bien. Y yo a propósito no me he visto más formalmente de lo que podría, porque creo que mientras la ropa no da un mal testimonio, cada uno puede venir en camiseta, en camisa, en calentador, yo no tengo problema con eso. Pero cuando la ropa va en contra de nuestro testimonio, cuando una mujer está mostrando más de lo que debería mostrar, hay un problema. Mujer, ¿cómo se viste de lunes a sábado? Quizás utiliza ropa adecuada para el domingo, pero de lunes a sábado no, es otra cosa. Ambas partes, hombres y mujeres, debemos tener cuidado. Las mujeres nos ayudan mucho cuando se visten adecuadamente, pero nosotros los hombres debemos aprender a tener la disciplina de mirar con santidad, de mirar con pureza a el sexo opuesto. Tengamos mucho cuidado de cómo observamos. Este hombre vio, tomó sin permiso y se acostó con esta mujer. En esta historia es importante observar la falta de liderazgo del papá de Jacob. Versículo 5 dice: pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos vinieron. Cayó. Y cuando nosotros observamos todo el relato, observamos que Jacob, el papá, no es el que tomó el liderazgo, no es el que se puso al frente de esta situación donde se enteró que su hija, su única hija mujer, su princesa, había sido violada. Observamos que son los hijos de Jacob que toman el liderazgo para enfrentar esta situación. No Jacob, no el papá. ¿Por qué este papá, cuando esta señorita se acercó y le dijo: papá, quiero ir a una fiesta, esa fiesta del mundo, en los paganos, donde es una fiesta inapropiada, incorrecta? ¿Por qué el papá no dijo nada? Qué tremendo el silencio, el permiso de Jacob. Es que a veces los papás tratamos de que las mamás sean las mamá mala y el papá bueno, el papá permisivo, el papá que da permiso, el papá que trata de moldear las reglas de la casa para que el hijo se lleve bien con uno. Y si hay una bruja ahí, es la mamá, pero yo soy el papá bueno, yo soy el que da permiso, yo soy el pana del hijo o de la hija, yo soy el que le permito hacer esto, aquello. Esto no está tan mal. Ella siempre es exagerada, ella siempre con sus reglas absurdas y locas. ¿Se da cuenta? El papá dio permiso. Y en el relato se responsabiliza al violador, que por supuesto tenía responsabilidad,
Pero no se responsabiliza al papá que con poca sabiduría le dio permiso a su hija para que vaya a un lugar a exponerse ante un montón de incrédulos que lo único que buscaban, el príncipe lo único que buscó fue un cuerpo para satisfacer sus necesidades. Papá, usted y yo somos responsables delante de Dios. Usted y yo somos cabeza de hogar. Usted y yo debemos mostrar un liderazgo espiritual donde guiamos a nuestros hijos cuando están en esa etapa donde las fiestas, donde las reuniones, donde los amigos, donde el enamoramiento empieza a ser algo importante en sus vidas. Nosotros necesitamos guiarles, ayudarles, haber ganado el respeto desde pequeños de un hombre imperfecto, por supuesto, pero que muestra un ejemplo cristiano. Y papá, cuando hay que decir no, hay que decir no. No importa que se ponga a llorar, no importa que no nos hable por una semana, no importa que se enoje, no importa que piense que somos el papá malo, no importa lo que el hijo piense, lo que nos debe importar es que nuestras decisiones en la crianza de nuestros hijos glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿Se da cuenta? Este papá no dijo no. Este papá mandó a su princesa a exponerla en una fiesta donde iba a conocer a un hombre que dañaría su vida para siempre. ¿Te han violado? Y no es solo una pregunta a las mujeres. ¿Te han violado? Es un tema del que cuesta hablar. Pero a veces se guarda en el corazón. Cosas que están en nuestro pasado, que te afectaron, que quizás de ese tema no quieres hablar, no quieres contar a nadie, pero marcaron tu vida. Pide ayuda. Si llevas un peso en tu corazón de que algo pasó, o sospechas de algo, o te acuerdas de que cuando jugabas con un primo, cuando jugabas con un tío, algo inapropiado pasó. La mayor parte de violaciones es hecha por alguien que conoces, alguien cercano, un familiar cercano. Mi esposa y yo, desde temprano, desde antes de que nazca nuestro hijo Ian, nosotros decidimos nunca dejar que nuestro hijo duerma en otra casa. Los papás a veces utilizan los abuelos, los primos, los tíos para tener tiempo para divertirse, y aquí tengo a los abuelos que se encargan de criar a nuestros hijos para tener tiempo. Usted puede hacer lo que quiera. Vero y yo, nosotros hemos tomado la decisión de que nuestro hijo está siempre con nosotros en todas las reuniones, a donde vamos. Y si no podemos ir a un lugar con él, mi esposa se queda en casa con mi hijo. Él no es cuidado por los abuelos, ni por los tíos, ni por los padres, es cuidado por papá y mamá, porque nosotros somos responsables de cuidar y de proteger a él. Él nunca irá a una pijamada. Si quieren hacer alguna vez los jóvenes una pijamada y mi hijo está ya en el grupo de jóvenes, yo les voy a invitar a mi casa. Vengan jóvenes, hagan la pijamada en mi casa. Vengan, mi hijo va a dormir en mi casa siempre. Siempre. Usted puede decir anticuado y extremo, puede pensar lo que quiera. Ay, no, nunca me ha importado. Usted puede pensar lo que quiera. Así es que jóvenes, ustedes pueden hacer pijamadas todos los fines de semana en mi casa. Yo les recibiré, yo les daré de comer bien, yo les permitiré jugar todo lo que ustedes quieran. Mi hijo estará en mi casa, ahí hará su pijamada. Yo les daré espacio para que hagan sus locuras y sus cosas y lo que les gusta hacer. No les voy a estar como policía ahí controlando, a menos de que quemen la casa, y sí va a ser diferente. Papá, usted y yo somos los líderes. Usted y yo somos los líderes. Vamos a dar cuentas al Señor de nuestro liderazgo.
Pero sabe, estos dos hombres, el rey Amor y el príncipe Siquem, enfrentaron la situación de que este príncipe había violado a esta señorita. Después de la violación, algo pasó en este príncipe y llegó a enamorarse de esta señorita. Y le dijo a su papá: papá, anda a hablar con Jacob. Yo quiero casarme con ella. Lo que no empezó bien, al final él quiso un poco arreglar. Recuerde que eran paganos estos, pero quiso arreglar, quiso decir: yo quiero ahora casarme. Así es que el papá, el rey y este príncipe van en búsqueda de la familia de Jacob y van con la idea de hacer una alianza económica y una alianza familiar, con el objetivo de que la familia de Jacob les permita hacer esa alianza y permita que Dina, la muchacha, se case con el príncipe Siquem. Observe lo que dice el papá, versículo 8. Y Amor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra está delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Observe lo que dice el príncipe en el siguiente versículo. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Tratan de hacer una alianza, pero sabe, no se puede pedir a incrédulos que actúen correctamente. Este pensamiento parecía muy aceptable, estaban algo arrepentidos de lo que había sucedido y estaban tratando de hacer una alianza. El gran problema es que Dios les había dicho que no hagan alianza con la gente que está alrededor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque cuando un hijo de Dios, un creyente, empieza a hacer alianzas afectivas, enamoramientos, matrimonios, alianzas económicas, un negocio con un incrédulo, al final va a pagar el precio. Porque los incrédulos no tienen las mismas reglas bíblicas que nosotros, y porque ellos no van a tener problemas de hacer cosas incorrectas, inadecuadas, para que un hijo de Dios caiga en todo eso. Pero la familia de Jacob no buscaba una alianza. Los hermanos buscaban venganza. Y como eso es lo que buscaban, trataron de hacer una alianza religiosa para maquillar en verdad la motivación que tenían de vengarse de este príncipe por lo que había hecho. Y para ocultar sus verdaderas intenciones, observe lo que dice en versículo 13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor su padre, con palabras engañosas. No pierde esa frase, con palabras engañosas. Por cuanto había mancillado a Dina su hermana, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, es decir, impuro, porque entre nosotros es abominación, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser con nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos a nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Qué interesante esto, observe. En Génesis 27:35 se utiliza la palabra engaño para referirse al acto de Jacob al engañar a su hermano Esaú. En Génesis 34:13, la cita que leímos, la frase palabras engañosas aparece en el original. En verdad no es una frase, en verdad es una palabra hebrea y se traduce, y la intención de esa frase es: los hijos de Jacob trataron de engañar a Amor y a Siquem. Qué interesante que el papá de estos hijos por primera vez utilizó este engaño. Y los hijos en casa aprendieron muy bien las malas prácticas de su papá y también aprendieron a engañar como su papá lo hacía.
Hermano, la influencia más grande que tiene sus hijos no son sus amigos. La más grande influencia que tienen sus hijos son sus padres. Y cuando un padre y una madre llegamos a modelar un ejemplo, por supuesto no perfecto, no somos perfectos, pero sí un ejemplo digno a seguir, un ejemplo bíblico, un ejemplo correcto, basado en la palabra de Dios, eso va a tener una influencia en la vida de nuestros hijos. Cuando Jacob fue engañador, esa característica, a pesar de que hubo cambio en él, ya no se llamaba Jacob sino Israel, todavía esas prácticas engañosas que habían aparecido de muy temprano, desde el vientre de la mamá y durante su vida, y sus hijos aprendieron muy bien a engañar porque tenían un tremendo ejemplo en ese papá engañador. Así es que Génesis 17 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios estableció la circuncisión como una señal física para diferenciar a la gente que pertenecía a Israel, diferenciarlas del resto de las personas. Eran igual pecadores, pero algo que les iba a diferenciar como pueblo de Dios era la circuncisión, el acto físico, el corte del prepucio en el caso del hombre, les diferenciaba físicamente para mostrar que ellos eran el pueblo de Dios diferente al pueblo que estaba alrededor. Estos hermanos engañosos utilizaron una señal distintiva, una señal santa, para confabular una alianza religiosa que maquillaba el deseo de venganza que estos hijos tenían. ¿Sabe? La Biblia habla en el Nuevo Testamento que ahora no nos circuncidamos físicamente. Hay una circuncisión hecha en el corazón y simplemente eso significa esa decisión de recibir a Cristo como Salvador. Cuando usted recibe a Cristo como Salvador, usted se circuncida su corazón. En ese momento usted es parte del cuerpo de la iglesia, usted es parte del pueblo de Dios. Esa es la señal que nos identifica. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros que recibimos a Cristo somos parte del pueblo de Dios. Nosotros somos igual de pecadores que el resto, pero Dios, por su gracia, ha hecho una diferencia. Nos ha escogido como pueblo y debemos tener cuidado de no ser influidos por la gente que no conoce de Cristo. Estos hermanos, en búsqueda de venganza, estaban utilizando una característica que debía distinguirles para encubrir su intención de venganza. Qué trágico cuando utilizamos las cosas espirituales para justificar lo que hacemos. Allá en Oriente por la religión se matan. En iglesias llega gente a utilizar la creencia, la religión para hacer cosas tremendamente contrarias a la palabra de Dios. Llegan a vender, a comprar la fe. Qué tremendo cuando una señal de circuncisión física, una señal que iba a distinguir al pueblo, se mal utilizó por un grupo de engañadores para justificar un acto pecaminoso como la venganza. Así es que les dijeron al príncipe y al rey: si quieren ser parte de nosotros, ustedes deben circuncidarse. Pero no solo ustedes, todo el pueblo, todos los varones deben circuncidarse. Observe la respuesta que da el príncipe y el rey, versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor,
Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad, de su ciudad, y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. ¡Qué tremendo! ¿Recuerda lo que sucedía en la puerta de la ciudad? Era el sitio donde antiguamente se comerciaba, se vendía y se compraba, donde se realizaban los juicios. Ahí era la puerta de la ciudad. Y va el rey Hamor y su príncipe Siquem, y utilizando su influencia, se reúnen en ese sitio importante y les dicen a los varones: ¿sabe qué? Nosotros vamos a ganar. Sus bienes, su ganado, sus mujeres van a ser nuestras, vamos a poder compartir todo eso. Eran muy buenos negociantes, les vendieron muy bien la idea. Y el pueblo de los siquemitas llegaron a aceptar esa propuesta y empezaron a circuncidarse y empezaron a cumplir el trato, y eso hacía posible que el príncipe Siquem pudiera tener a Dina como su esposa. Pero sabe, en todo este proceso se olvidaron de un pequeño pero esencial detalle. Éxodo 34 dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Muchacho, no puedes casarte con una impía y no sufrir las consecuencias. Es que le amo. Señorita, no puedes casarte con un incrédulo y no perder. Y tú puedes pensar lo que tú quieras, y tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si quebrantas el principio bíblico y te casas con toda la ilusión de ser feliz, tendrás muchos años para ser infeliz. Dios dice: no alianza con el incrédulo, no alianza, no os unáis en yugo desigual. Pastor, es que en la iglesia no hay. Ya he buscado. Descansa en Dios. Él traerá. Si no hay, Él traerá. O abrirá los ojos y verás que ese que pensabas que no, realmente sí. Sí vale la pena. No quebrantes la Biblia. Padres, no seamos cómplices del pecado de nuestros hijos. No permitamos que se unan con incrédulos. Debemos ser firmes en esto. No hay opción. Esto es desobediencia al Señor. No os unáis en yugo desigual. No es la gran sugerencia de Dios, es un mandato. No os unáis en yugo desigual. No haréis alianza, porque cuando haces alianza, tarde o temprano la influencia del incrédulo sobre tu vida será presente.
Es que yo le voy a convencer para que se haga cristiano. Bueno, el único que convence según la Biblia es el Espíritu Santo, no tú. Y en casi 30 años de conocer a Cristo, solo he visto un caso donde fue real eso. Y a esa mujer desobediente le costó 15 años de su vida y de mucha oración para que su esposo llegue a Cristo y sea un hombre que ame a Dios. Es la excepción, no es la regla, te aseguro. Lo que pasa es que te casas enamorada o enamorado de ese incrédulo. Y más temprano que tarde, te apartas de Dios, te apartas de la iglesia. Qué triste enterarme esta semana que pasó, de lo que ha sucedido con la vida de una ahora señora. Parte de nuestra iglesia, miembro de nuestra iglesia. Somos contemporáneos, asistimos a la reunión de jóvenes. Se casó con un ateo. Cuando se le preguntó acerca de las cosas espirituales, parecía que estaba hablando con alguien que no conocía a Dios. Cuando se le preguntó acerca de cómo le iba en sus negocios y cómo hacía para que la cosa haya prosperado tanto, hacía cosas que no eran dignas de una hija de Dios. Alguien que pintaba para una tremenda líder, tomó la decisión pecaminosa de unirse con un incrédulo. Y su vida cristiana acabó. Ten cuidado. Si Dios dice no, no es porque quiere aguarte la fiesta. Si Dios dice no, es porque quiere protegerte. Y si tú lo entiendes o no lo entiendes, eso no importa. Dios te dice no porque quiere proteger tu vida, quiere proteger tu corazón. No alianzas, no os unáis en yugo desigual. Esto no aplica solo a las relaciones de enamoramiento y de matrimonio. Esto aplica a todo tipo de relaciones. A nuestras relaciones comerciales debemos tener mucho cuidado cuando nos metemos en un negocio con un incrédulo. Él va a querer hacer cosas que nosotros no debemos hacer según la Biblia. Él va a querer pasar plata por abajo para que te den un contrato. Él va a querer ir por el lado izquierdo cuando eso significa un beneficio económico. Ten cuidado, muchacho. Ten cuidado de no ir en contra de Dios, porque tarde o temprano pagarás las consecuencias. Busca, ora al Señor por un hombre que ame a Dios. Ora por una mujer que ame a Dios. Lo físico no es lo más importante, sí es importante. Pero después de 20 años, las arrugas y la gordura estarán presentes. Pero el corazón que teme a Dios permanecerá por toda la vida. Busca con cuidado. Y si realmente no hay, ora al Señor que provea. No te dejes, no te apresures. Es que pastor, cumplí 30 y ya se me está yendo el tren. Ora al Señor. Depende de Él. A su tiempo Él te dará lo que es mejor. Ten cuidado de no ir en contra de lo que Dios claramente ha dicho. Pero estos hermanos no querían una alianza religiosa, querían venganza. Y el versículo 25 nos dice: pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los que se habían circuncidado, 2 de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y a Amor y a Siquem su hijo
los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. De todos los hijos, enojados y dolidos por el acto de violación, 2 estaban más allá de estar dolidos. Querían matar, querían venganza. Así es que les convencieron, tramaron un plan macabro y pecaminoso. Ustedes deben circuncidarse. Ellos sabían bien lo que esto implicaba. Sabían que al tercer día de circuncidarse, el dolor de esa pequeña cirugía era tremendo. Así es que si piensas circuncidarte, pide bastantes vacaciones porque el tercer día va a ser horrible, va a ser tremendo. Es tan tremendo que 2 hombres entraron a la ciudad y con espada en mano pudieron matar a todos los varones. El dolor era tal que no podían ni siquiera pararse y 2 acabaron con todo. ¡Qué tremendo! Es interesante que te des cuenta. La siguiente, David, por favor. Observa. Dina. Jacob tuvo 4 esposas: Lea, Raquel, Bila, Silpa. De estas 4 esposas, de Lea tuvo estos hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. De Raquel tuvo José, Benjamín. De Bila, Dan y Neftalí. Y Silpa le dio Gad y Aser. Observa que estos 2 hermanos, Simeón y Leví, son hermanos de Dina, de papá y mamá. Del mismo papá y la misma mamá. José y Benjamín no eran hermanos de papá y mamá con respecto a Dina. Ninguno de estos eran hermanos directos de papá y mamá. Eran hermanos de papá, pero tenían otra mamá. Así es que tú puedes entender que la afrenta en contra de esta muchachita sí afectó de manera significativa a estos 2 hermanos que eran hermanos de papá y de mamá. Pero ¿sabes una cosa? ¿Por qué el resto de la población pagó los platos rotos? El violador fue Siquem, el príncipe. Y si alguien tenía que asumir la responsabilidad de sus actos, era él. Simeón y Leví tenían un enojo descontrolado, al punto de que ese enojo les llevó a realizar un acto de venganza, aniquilando a toda la población de los siquemitas. ¿Cómo manejas tu enojo? ¿Cómo eres cuando te enojas? ¿Cuáles son tus reacciones cuando algo no te parece? ¿Eres de armas tomar? Todos los hermanos se enojaron, pero estos 2 se enojaron al extremo que tomaron la decisión de vengarse de aquel culpable y de un montón de gente inocente que no había hecho nada. ¡Qué tremendo! Los otros hermanos de Simeón y Leví, al observar lo que habían hecho estos 2, en vez de confrontarles, aprovecharon la situación, se unieron a estos 2 hermanos, fueron a la ciudad de Siquem y saquearon toda la ciudad. Versículo 27. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto había amancillado a su hermana. Y tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos los bienes llevaron cautivos, a todos sus niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Viles ladrones. En eso se convirtieron. Tratando de defender la honra de su hermana, pero olvidando, hermano, que la venganza no es una atribución nuestra. El vengador es Dios, no nosotros.
Y por eso la Biblia dice en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No estaba mal que la familia de Jacob busque justicia. No estaba mal que quieran castigar a Siquem el violador, no tenía nada de malo. Pero estos dos hermanos, descontrolados por lo que habían hecho a su hermana, llevaron una situación al extremo, aniquilando a gente inocente, robándose los bienes de estos, llevando cautivas a las mujeres y a los niños y haciendo de ellos alianza, llevándoles al pueblo. Qué tremendo. Pero sabes, cuando desobedecemos a Dios siempre hay consecuencias negativas. Y el versículo 30 nos muestra, observa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Ahora sí habla Jacob. Ahora ya no está callado. Ahora muestra liderazgo. Pero solo es para preocuparse. Hacedme abominable a los moradores de esta tierra. Yo no quiero ser mal ejemplo. Yo no quiero quedar mal. Miren, jóvenes, lo que ustedes han hecho, a los hijos, miren lo que ustedes han hecho. Con estos actos me han hecho quedar mal a mí. Y es triste cuando a los padres les interesa solamente quedar bien y lo demás no importa. Cuidado con que te cases con alguien que tenga este apellido. Cuidado con que te cases con esta persona que tiene este color de piel, porque vas a dañar la raza, vas a dañar la familia. Cuidado, hermano, cuidado, papá, cuando lo que de veras nos interesa es eso, es cuidar la imagen. No nos interesa si es incrédulo o no. Qué tremendo lo que realmente le preocupaba a este papá. Ahí sí saltó, ahí sí reaccionó. Debería haber mostrado un liderazgo ante sus hijos de cómo enfrentar un problema difícil, la violación de su hija. Pero cuando tiene que cuidar su buen nombre, ahí sí reacciona. Yo no quiero ser un mal ejemplo. Y ustedes me han puesto en un peligro, me pueden matar, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido. Y estos dos asesinos, Simeón y Leví, ni por un instante se dieron cuenta de lo mal que estaban haciendo. Observa el 31. Pero ellos respondiendo, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Nunca aceptaron que se habían excedido. Nunca dijeron, sí, nos equivocamos, pecamos, matando a gente inocente, saqueando todo esto. Si alguien debía recibir justicia es el violador, era el príncipe Siquem. Ellos justificaron su acción, su pecaminosa acción de matar a gente inocente. Y sabe, tendrían que asumir la consecuencia de su acto. Años después, Jacob, ya anciano, a punto de morir, les llama a sus hijos, a todos estos, incluidos Simeón y Leví, y va a bendecirles, como es una práctica común de los israelitas. Les va a bendecir a cada uno de ellos. Observe lo que Jacob dice en esa bendición de Simeón y Leví. Obsérvelo en pantalla. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad
retaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Probablemente usted no quisiera que su padre en el lecho de la muerte le bendiga así. Te apartaré y te esparciré. Qué tremendo. Cuando el enojo descontrolado lleva a una acción pecaminosa. Hermano, ¿tiene problemas en su hogar? Es obvio, sí. Todos tenemos problemas. Pero Génesis 34 enfoca el tema en un problema. En el problema de guiar a nuestros hijos a tomar sabias decisiones cuando están en búsqueda de compañera o de compañero. Aprendamos del ejemplo de Jacob y papás nosotros tengamos cuidado de no reproducir el mal ejemplo de esto. Y cuando sus hijos vengan, papá, dame permiso para ir a la fiesta. Papá, ¿qué va a decir usted? Papá, Jacob cayó. Jacob dio permiso y expuso a su princesa a una violación que marcaría toda su vida. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No es nuestro objetivo ser padres populares ante los ojos de nuestros hijos. Es nuestro objetivo hacer lo que le agrada al Señor. Y papá, cuando hay que decir no, no importa que el hijo no entienda o no quiera entender, hay que decir no. Mientras estén en la casa, las reglas de Dios deben aplicarse en el hogar. Y cuando hay que decir no, hay que decir no. No exponga a sus hijos a tomar la pecaminosa decisión de unirse con un incrédulo. Muchachos, hombres, señoritas, yo sé lo difícil que es buscar compañera. Hace años estuve en la misma situación. Es que no hay. Es que ya he orado, ya esto, ya, y a qué hora aparece, ya, rápido. Confía en el Señor. Deleítate en Él y Él concederá las peticiones de tu corazón. Busca, señorita, un hombre que ame a Dios. Un hombre que pueda ser el líder espiritual que tu hogar necesita. Hombre, busca una mujer que ame a Dios, que se someta a tu liderazgo, que juntos puedan hacer equipo para servir y glorificar el nombre de Dios. No te apresures, no cometas decisiones equivocadas. Es que solo va a ser mi enamorado, no me voy a casar con él. ¿Quién dice eso? Cuando los sentimientos se involucran, las rupturas son tan complicadas. Ten amigos, ten amigas, sal con ellos. Pero espera a la persona que Dios ha preparado para ti. Guiemos a nuestros hijos a tomar decisión sabia en esta área.
No dejemos que nuestra falta de decisión y nuestro silencio, papás, haga que ellos tomen malas decisiones. Así es que yo recibo carpetas para mi hijo, él no. Yo recibo y apruebo y preselecciono la cosa. Así es que deben portarse bien conmigo, por favor. Sí. Haz lo correcto, papá. Haz lo correcto, muchacho. Haz lo que va a honrar a Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por la bendición de estudiar tu palabra. Padre, yo te ruego por nuestros hogares. Algunos ya estando en la situación donde los papás deben guiar a sus hijos en la hermosa decisión de buscar compañero y compañera. Y yo te pido, Padre, por los padres, que con la sabiduría de lo alto puedan estar guiando a sus hijos en esta búsqueda. Te ruego, Padre, por los muchachos, a veces apresurados. Ayúdales a honrarte a ti. Ayúdales a valorar lo que tú valoras. Ayúdales a valorar lo espiritual. Ayúdales a escoger bien, como tú lo harías. Yo pido, Padre, sabiduría para poder guiar a nuestros hijos. Y yo te ruego por el corazón de los chicos, que pueda ser sensible, que pueda ser enseñable, que pueda estar dispuesto a aceptar la guía y la dirección de los papás, que no sean rebeldes, que se den cuenta que lo que queremos los papás es que les vaya bien en esta área. Ayúdales a no rebelarse. Yo pido tu bendición. Mientras usted mantiene sus ojos cerrados, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Solo yo estoy mirando. Y con eso me dice a mí: vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así? Veo tu mano. Gracias, veo tu mano también. Bájala nomás. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, en un ratito yo voy a orar por ti como te dije. Quisiera ofrecerte algo más, totalmente voluntario. Tú puedes tomar tus cosas, tú que levantaste tu mano, puedes tomar tus cosas y puedes pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no te dé recelo, no te dé vergüenza de pasar. Pero si deseas hacerlo, ven, te vamos a llevar a otro lugar. Una dama de nuestra iglesia se va a acercar a ti, te va a llevar a un lugar y va a conversar un momento contigo. Gracias por ser la primera. No te sientas obligada, pero si quieres hacerlo, ven, queremos servirte, queremos ayudarte. Padre Celestial, te ruego por las dos señoritas que pasaron. Si no te conocen como Salvador, te ruego, Señor, que puedan poner su fe en ti hoy. Te ruego, Padre, por nosotros que estamos acá. Ayúdanos como Padre, Señor. A veces se nos terminan las ideas cuando enfrentamos este problema de ayudar a nuestros hijos a escoger bien. Te ruego, Padre, por los chicos. Ayúdales a dejarse guiar, a saber que les amamos. Queremos que les vaya bien.
Queremos que formen familias sólidas y que glorifiquen tu nombre. Yo ruego por el corazón de ellos. Cuídales. Ayúdales a permitirnos guiarles. Y provee de ese cónyuge que tú ya has preparado. Ayúdanos a hacer un compromiso contigo, Señor. Vivir en santidad en esta área de nuestra vida, no equivocarnos. Ayúdanos a hacer un pacto delante de ti. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos, nuestra manera de mirar al sexo opuesto. Ayúdanos a cuidar nuestras manos, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto. Ayuda a nuestros jóvenes a cuidarse. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantamos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Amén.